Yo rezaba todas las noches para ser normal, arrodillado en el suelo frío de mi habitación en San Sebastián, con las manos juntas como si eso pudiera borrar el fuego que me quemaba por dentro cada vez que veía a un chico en la calle. Pensaba que Dios me había maldecido, que mi cuerpo era un traidor que no obedecía las reglas de la familia, de la iglesia, de esta puta ciudad donde el mar es libre pero los hombres como yo somos cadenas invisibles. Hasta que esa noche de invierno, mi padre irrumpió en mi cuarto a las 3 de la mañana, con la Biblia en la mano derecha y una botella de vino tinto en la izquierda, y me sacó de la cama de un tirón, gritando que el diablo me había poseído porque había encontrado las fotos en mi teléfono, yo y Javier, besándonos en la playa de Ondarreta, con el sol poniéndose como si el mundo entero aprobara nuestro pecado. El golpe me dejó sin aliento, no por el dolor en el brazo donde me agarró, sino por el pánico que me subió por la garganta como bilis. Mi padre, ese hombre de manos callosas de pescador que siempre olía a sal y a rabia contenida, me miró como si yo fuera un extraño, un monstruo que había reemplazado a su hijo. Mateo, levántate, hijo de puta, esto es lo que haces a espaldas de tu madre, con un maricón en nuestra tierra santa. Su voz era un trueno, y la Biblia, esa edición raída que mi abuela le había dado antes de morir, se abrió sola en el suelo, como si las páginas amarillentas supieran que venían a juzgarme. Yo me incorporé a medias, con el corazón latiéndome en los oídos, y solo pude balbucear, papá, por favor, no es lo que piensas. Pero él ya no escuchaba, me arrastró hasta la cocina, donde la luz amarillenta del bombilla colgante iluminaba la mesa de madera marcada por años de cenas familiares, y allí, bajo esa luz que parecía un interrogatorio, me obligó a arrodillarme de nuevo. No para rezar, sino para confesar. San Sebastián siempre ha sido un lugar de contrastes, las olas furiosas del Cantábrico chocando contra las rocas, y luego esa calma falsa en las calles empedradas del casco viejo, donde las familias como la mía fingen que todo está en orden. Yo, Mateo, tenía 23 años entonces, trabajaba de camarero en un bar de la parte vieja, sirviendo pinchos a turistas que venían a devorar nuestra cultura sin entender el peso que cargamos. Mi vida era una rutina de sonrisas forzadas y turnos dobles para pagar la habitación que alquilaba en un piso compartido con 2 chicas de Bilbao, pero en realidad, todo giraba alrededor de Javier. Él era el secreto que me mantenía vivo, el chico de ojos verdes y risa ronca que había conocido en una fiesta de la universidad 2 años antes, cuando yo aún fingía ser hetero para no defraudar a mis padres. Javier estudiaba arquitectura en la UPV, soñaba con diseñar casas que resistieran las tormentas del norte, y en sus brazos, yo me sentía por primera vez entero, no como un rompecabezas a medio armar. Pero mi familia. Dios, mi familia era el ancla que me hundía. Mi madre, Elena, era la típica vasca devota, delgada, con el pelo recogido en un moño apretado y un rosario siempre en el bolsillo del delantal. Trabajaba de costurera en una tienda de la Avenida de la Libertad, cosiendo vestidos para bodas que nunca serían mías. Ella me quería, lo sé, pero su amor venía envuelto en expectativas. Mateo, hijo, busca una chica buena, como la hija de los vecinos, y forma una familia como Dios manda. Mi padre, Miguel, era peor, viudo de espíritu desde que mi abuelo lo había moldeado a golpes de cinturón y sermones sobre la hombría. Pescador jubilado por una lesión en la espalda, pasaba los días en el bar del barrio, bebiendo calimocho y contando historias de marineros que no se andaban con mariconadas. Yo los amaba, o al menos eso me decía para justificar el silencio que me tragaba cada día. Nunca les conté nada sobre Javier porque sabía que para ellos, ser gay no era solo un pecado, era una traición a la sangre vasca, a la tierra que nos había dado el euskera y la fuerza para sobrevivir. Esa noche, mientras mi padre me zarandeaba en la cocina, el teléfono vibró en el suelo del dormitorio, un mensaje de Javier, probablemente preguntando por qué no había respondido a su "te echo de menos, ven a mi piso". No pude alcanzarlo, mi padre lo pisó con su bota de goma, y el crujido de la pantalla rota fue como el sonido de mi mundo partiéndose. Mira lo que has hecho, Mateo. Has traído vergüenza a esta casa. Tu madre se muere si se entera. Lágrimas calientes me rodaban por las mejillas, pero no eran de tristeza, sino de rabia contenida. ¿Por qué yo tenía que cargar con esto? ¿Por qué en una ciudad que presume de ser moderna, con su festival de cine y sus bares LGTB escondidos en callejones, mi propia familia me hacía sentir como un criminal? Me arrodillé allí, en el linóleo frío, y recé en silencio no por perdón, sino por valor. Pero el valor no llega así, de golpe, llega en gotas, como la lluvia que azota las ventanas de San Sebastián en invierno. Al amanecer, mi madre entró en la cocina, atraída por los gritos que no habíamos podido acallar del todo.
su rostro, surcado por arrugas de preocupación eterna, se congeló al verme de rodillas, con mi padre de pie como un juez bíblico. ¿Qué pasa aquí, Miguel? Otra pelea por el dinero. Pero él no mintió, por una vez, fue brutalmente honesto. Le mostró las fotos que había descargado en su viejo ordenador, las imágenes borrosas de Javier y yo abrazados en la oscuridad de la playa, con el faro de San Sebastián parpadeando al fondo como un testigo indiferente. Ella se tapó la boca con la mano, no por asco, sino por un sollozo que le salió del pecho como un animal herido. Mateo, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Yo quise gritar que no era una elección, que no era un esto, que era yo, entero y roto a la vez. Pero las palabras se atascaron, y en su lugar, solo salió un murmullo: lo siento, mamá. Lo sentía por ella, por el dolor que le causaba, pero no por amar a Javier. Nunca por eso. Los días siguientes fueron un limbo de silencio opresivo. Mi padre me prohibió salir, me quitó el teléfono y me obligó a ir a misa 2 veces al día en la iglesia de Santa María, donde el cura, un hombrecillo seboso con voz de radio católica, predicaba sobre la pureza del alma. El pecado de la carne es el más traicionero, hijos míos, os arrastra al abismo como las corrientes del Urumea. Yo asentía, con la cabeza gacha, pero por dentro bullía una tormenta. Javier me mandaba mensajes a través de un amigo común, notas garabateadas en servilletas que me pasaban en el bar: estoy aquí, Mateo. No te rindas. Te quiero. Cada palabra era un salvavidas, pero también un recordatorio de lo que perdía. No podía verlo, mi padre vigilaba la puerta como un centinela, y mi madre, ahora pálida y callada, cocinaba en silencio, evitando mis ojos. Era como si yo hubiera muerto para ellos, y el fantasma que quedaba era una carga que toleraban por piedad. En esas semanas, el VIH se acumulaba como la niebla que envuelve la bahía de la Concha. Pequeños cortes que sangraban despacio, mi padre quemando mis camisetas favoritas en el patio trasero, diciendo que olían a perversión, mi madre dejando de llamarme hijo y refiriéndose a mí como el chico, los vecinos cuchicheando en el mercado de la Brecha, porque en San Sebastián, los secretos viajan más rápido que el viento del norte. Yo soportaba, callaba, sacrificaba. Me levantaba a las 5 para ayudar en la pesca ilegal que mi padre aún hacía de noche, con las manos heladas en las redes, pensando en Javier acurrucado en su cama solo. Le escribía cartas que nunca enviaba, escondidas bajo el colchón, llenas de promesas que no podía cumplir. Algún día escaparemos a Bilbao, o a Madrid, donde nadie nos juzgue. Pero el algún día se sentía como una mentira, y el peso de su amor me ahogaba tanto como el rechazo de mi familia. Una noche, después de una cena en la que nadie habló, mi padre me llevó al sótano, ese agujero húmedo lleno de aparejos de pesca y botellas vacías. Allí, bajo la luz de una bombilla desnuda, me hizo arrodillarme de nuevo, esta vez con la Biblia abierta en Levítico. Lee, Mateo. Lee lo que dice de los tuyos. Mi voz tembló al recitar: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Él asintió, satisfecho, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. No de empatía, sino de frustración, como si yo fuera su fracaso personal. ¿Puedes curarte, hijo? Reza conmigo. El diablo sale si lo echas con fe. Y rezamos, hora tras hora, hasta que el alba tiñó las claraboyas de gris. Pero en mi mente, no veía al diablo, veía a Javier, su sonrisa torcida, el calor de su piel contra la mía en las dunas ocultas de Zurriola. Ese era mi infierno y mi paraíso, y ninguna oración lo cambiaría. La rutina se convirtió en una cárcel invisible, con barrotes hechos de miradas acusadoras y silencios que pesaban más que las redes de mi padre. Por las mañanas, me escapaba al trabajo en el bar, fingiendo normalidad mientras servía cañas a clientes que bromeaban sobre los maricones del orgullo en Madrid. Reía con ellos, pero cada chiste era un puñetazo en el estómago, un recordatorio de que el mundo exterior era tan cruel como el mío propio. Javier intentaba contactarme, una vez, se presentó en la puerta del bar, con el pelo revuelto por el viento y una chaqueta de cuero que le quedaba demasiado grande. Lo vi desde la ventana, su silueta recortada contra el mar agitado, y por un segundo, el corazón me latió con vida. Pero mi padre estaba dentro, bebiendo en la barra, y tuve que fingir no reconocerlo, girándome para fregar vasos con manos temblorosas. Él se quedó allí media hora, fumando un cigarrillo tras otro, hasta que se marchó con la cabeza baja. Esa noche, encontré una nota bajo la puerta de mi piso compartido: no puedo respirar sin ti, Mateo.
Dime que luchas. Luchar. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco vacío. ¿Cómo luchar cuando tu propia sangre te ata? Mi madre empezó a llevarme a sesiones con un terapeuta, que en realidad era un cura jubilado de Hernani, un tipo llamado don Ignacio con gafas gruesas y un aliento a anís. Nos reuníamos en el confesionario de la iglesia, donde el aire olía a incienso rancio y madera vieja. Cuéntame, hijo, cuando empezó esta confusión, ¿fue un trauma, una mala influencia? Yo inventaba historias, un amigo de la universidad, una película extranjera, cualquier cosa para no admitir que siempre había sido así, que desde los 15, cuando vi a un chico del equipo de surf cambiándose en los vestuarios y sentí ese tirón en el pecho, supe que era diferente. Don Ignacio asentía, tomaba notas en un librito negro, y me recetaba oraciones, el rosario completo 3 veces al día, ayuno los viernes, y exámenes de conciencia donde debía listar mis desviaciones. Era humillante, como si mi amor fuera una enfermedad que se curaba con penitencia. Una vez, después de una sesión particularmente brutal donde me obligó a describir el acto pecaminoso en voz alta, salí de la iglesia y vomité en el portal, las lágrimas mezclándose con el vómito en el empedrado mojado de la calle 31 de agosto. En casa, la tensión era un cable vivo a punto de estallar. Mi padre bebía más, sus manos temblorosas al servir la sopa de pescado que mi madre preparaba en silencio. Ella había envejecido 10 años en un mes, el moño ahora era un nido deshecho, y sus ojos, antes cálidos como el sol de verano en la bahía, ahora evitaban los míos como si yo fuera contagioso. Intentaba compensar con gestos pequeños, un plato extra de chistorra en mi cena, una manta sobre mis hombros cuando el viento del norte silbaba por las rendijas. Pero nunca hablábamos de ello. Nunca de Javier, ni de las noches en que yo me escapaba a la playa para gritar al mar, dejando que las olas se llevaran mi rabia. ¿Por qué yo, por qué no puedo ser como los demás? El Cantábrico respondía con su rugido indiferente, y yo volvía a casa, exhausto, a fingir que todo estaba bien. Javier no se rendía. Me mandaba regalos anónimos al bar, un libro de poesía vasca con versos subrayados sobre amores prohibidos, una concha marina con nuestra inicial grabada dentro. Cada uno era un recordatorio de lo que habíamos sido, 2 chicos robando momentos en los callejones detrás del Cursal, besándonos con urgencia mientras el festival de jazz retumbaba a lo lejos. Él era mi refugio, el que me hacía reír con chistes tontos sobre arquitectos frustrados y me abrazaba cuando el peso del mundo me aplastaba. ¿Eres valiente, Mateo? Más que yo. Yo solo diseño castillos en el aire, tú vives en el infierno y sales sonriendo. Pero ahora, sin él, yo era solo una sombra, moviéndome por inercia, contando las horas hasta que pudiera dormir y soñar con su tacto. El de Nenén crecía como una marea alta, amenazando con inundarlo todo. Una tarde de lluvia torrencial, mi padre me encontró con una de las cartas de Javier, que había olvidado esconder. La había escrito en un arrebato, describiendo cómo imaginaba nuestra vida juntos, una casa pequeña en las colinas de Ulia, con vistas al mar, donde nadie nos molestara. Te construiré un hogar donde seas libre, amor. Mi padre la leyó en voz alta, su voz quebrándose en las partes tiernas, y luego la rompió en pedazos, esparciéndolos por el suelo como confeti de una fiesta muerta. Esto es lo que quieres, vivir como sodomitas, avergonzando a tus ancestros, eres un Aguirre, Mateo, la sangre de pescadores y guerreros, no de invertidos. Me empujó contra la pared, su aliento alcohólico en mi cara, y por primera vez, levantó la mano. El bofetón resonó como un trueno, dejando una marca roja en mi mejilla que ardía más por la humillación que por el dolor. Mi madre entró corriendo, gritando basta, Miguel es nuestro hijo, pero él la apartó como a un mosquito. No, Elena. Ya no lo es. Hasta que se cure, no es nada. Esa noche, solo en mi habitación, toqué la marca en mi cara y lloré no por el golpe, sino por el silencio de mi madre después. Ella había elegido la paz del hogar sobre mí, y eso dolía como una traición lenta. Me miré en el espejo agrietado, ojos hundidos, barba de 3 días, un chico que parecía 10 años mayor. ¿Cuánto más podía soportar? Javier me había dicho una vez, el amor verdadero no pide permiso. Pero el mío sí lo pedía, a cada paso, y el precio era mi alma hecha trizas. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes, y en la oscuridad, juré que encontraría una salida. No sabía cómo, pero lo haría. Por Javier. Por mí.
Los días se volvieron semanas, y el aislamiento me carcomía por dentro. Dejé de ir al bar, mi jefe, un tipo comprensivo de Baracaldo, me cubría los turnos sin preguntas, pero el dinero escaseaba, y mi padre lo usaba para más vino. Mi madre intentaba mediar, susurrándome en la cocina mientras pelaba patatas: «Dale tiempo, Mateo. Tu padre te quiere, solo está confundido». Pero sus palabras eran huecas, como el eco en una concha vacía. Yo quería creerle, quería que el amor familiar fuera más fuerte que el odio, pero cada mirada suya me decía lo contrario: piedad, no aceptación. Y en las noches, cuando el viento aullaba como un lobo en celo, me acurrucaba bajo las sábanas y recordaba a Javier, su olor a sal y colonia barata, la forma en que sus dedos trazaban mapas en mi espalda. Esos recuerdos eran mi único oxígeno, pero también mi veneno, porque avivaban el fuego que mi familia intentaba apagar. Una mañana de niebla espesa, que envolvía San Sebastián como un sudario, recibí una llamada en el teléfono viejo que mi madre me había prestado en secreto. Era Javier, su voz ronca por el llanto contenido: «Mateo, no puedo más. Tus padres me han llamado, me han dicho que me aleje o te arruinarán la vida. Pero yo... Dios, te necesito. Ven a verme esta noche, en el mirador de Igueldo. Por favor». Colgué con el corazón en un puño, sabiendo que era una trampa para mi alma. Ir significaba desafiar todo, pero no ir era morir un poco más. Esa tarde, mientras mi padre dormía la siesta con la tele encendida en un partido del Athletic, robé las llaves del coche familiar y salí, el motor rugiendo como mi pulso acelerado. La carretera a Igueldo serpenteaba entre pinos empapados, y con cada curva, el miedo y la esperanza se batían en duelo en mi pecho. ¿Y si era el fin? ¿O el principio? El mirador de Igueldo era un lugar de sueños rotos esa noche, el parque de atracciones cerrado por invierno, con el viejo tren cremallera silbando en la distancia como un lamento, y la bahía de San Sebastián extendiéndose abajo como un tapiz negro salpicado de luces titilantes. Aparqué el coche en el arcén, con las manos sudadas en el volante, y bajé temblando bajo la llovizna fina que nos llaman sirimirí en euskera, esa lluvia que cala hasta los huesos sin que te des cuenta. Javier estaba allí, apoyado en la barandilla oxidada, fumando un cigarrillo con la mirada perdida en el horizonte. Al verme, tiró el pitillo y corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza que me dejó sin aire. «Mateo, joder, pensé que no vendrías». Sus labios encontraron los míos en la oscuridad, un beso desesperado, salado por lágrimas que no sabía de quién eran. Por un momento, el mundo se redujo a eso, su calor contra el frío, su aliento en mi cuello, el mar rugiendo abajo como un cómplice. Nos sentamos en el suelo húmedo, con la espalda contra la barandilla, y hablamos como si el tiempo no importara. Él me contó cómo había pasado las semanas, noches en vela diseñando planos que no terminaba, amigos preguntando por mí en la uni, su familia menos rígida que la mía, pero aún así vasca y católica, lanzando indirectas sobre ese amigo tuyo que desapareció. Tu padre me llamó, Mateo. Me dijo que si no te dejaba en paz, iría a la policía, que te acusaría de algo, no sé qué. Pero no me importa. Yo te elijo a ti, siempre. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Yo le confesé las sesiones con don Ignacio, los golpes de mi padre, el silencio de mi madre que me mataba más que los gritos. Siento que me estoy volviendo loco, Javier. Rezo para ser normal, pero luego te pienso y sé que no quiero serlo. Quiero ser tuyo. Hicimos el amor allí mismo, en la hierba mojada, con urgencia y ternura, como si fuera la última vez. Sus manos en mi piel eran mapas de salvación, borrando las marcas de mi padre, las dudas de mi madre. Después, tendidos uno al lado del otro, mirando las estrellas que asomaban entre nubes, hablamos de futuro. Vámonos, Mateo. A Barcelona, o a Valencia. Donde el sol no se esconde y la gente no juzga. Asentí, pero en mi pecho, el miedo era un nudo gordiano. ¿Podía dejarlos? A mi madre, que me había dado la vida, aunque ahora me la quitara. El beso de despedida fue un adiós disfrazado, y cuando bajé la montaña en el coche, con el olor de Javier aún en la ropa, supe que algo había cambiado. No era libertad, aún no, era una grieta en la armadura, por donde la verdad empezaba a filtrarse. Al día siguiente, el infierno se desató. Mi padre había descubierto el coche fuera de lugar, las llaves en mi bolsillo, y el rastro de barro en mis zapatos. Me esperó en la cocina,
con la cara roja como un tomate maduro, y esta vez no fue un bofetón, me ató las manos con una cuerda de pesca, áspera y salada, y me arrastró al sótano. «Confiesa, cabrón, ¿dónde estuviste, con él?» Grité que sí, que había visto a Javier, que lo amaba y que no me arrepentía. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, y el sonido de mi propia voz me sorprendió tanto como a él. Su puño voló entonces, conectando con mi mandíbula en un estallido de dolor blanco. Caí al suelo, la sangre en la boca metálica, y él se arrodilló sobre mí, la Biblia en la mano como un martillo. «El Señor te castigará, Mateo, pero primero lo haré yo, por tu madre, por esta familia». Los golpes llovieron, en las costillas, en la espalda, cada uno acompañado de versos del Antiguo Testamento que recitaba entre sollozos. «Abominación, fuego eterno». Mi madre irrumpió al oír los golpes, chillando como una avancée, y se interpuso, recibiendo un empujón que la mandó al suelo. «Miguel, para, lo estás matando». Él se detuvo, jadeante, con los nudillos sangrantes, y por un segundo, vi en sus ojos no rabia, sino un vacío terrorífico, como si se diera cuenta de lo que había hecho. Me desató, me dejó allí tirado como un trapo sucio, y subió las escaleras murmurando oraciones. Mi madre me ayudó a levantarme, limpiándome la sangre con un trapo húmedo, sus manos temblando. «Hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Podríamos haberlo hablado. Pero sus palabras eran tardías, y el daño, irreversible. Esa noche, en el hospital de Cruz Roja, con una costilla fisurada y la mandíbula vendada, llamé a Javier desde el teléfono público. «Ven a buscarme. No vuelvo a casa». Él llegó en taxi, con los ojos rojos y una maleta improvisada, y me sacó de allí como a un fugitivo. Los días en su piso fueron un bálsamo precario, sopas calientes, películas mudas en la tele, sus brazos envolviéndome como un escudo. Pero el trauma no se borra con ternura, se enconaba, infectado por pesadillas donde mi padre me ahogaba en el Urumea, o mi madre me renunciaba en la iglesia. Javier me cuidaba, pero yo veía en su mirada el miedo, y si vienen por ti, y si te obligan a volver. Hablábamos de mudarnos, pero el dinero era un obstáculo, mis ahorros se habían evaporado en el bar, y él apenas ganaba con trabajos freelance de diseño. San Sebastián, que una vez fue mi hogar, ahora era una trampa, cada esquina recordaba un beso robado, cada ola un grito ahogado. Intenté volver al trabajo, pero los rumores habían volado, el hijo de Miguel es maricón, pobrecita Elena, y el jefe me despidió con una palmada en la espalda, lo siento, chaval, pero la clientela. Ya sabes. El aislamiento se profundizó, amigos comunes se alejaron, temiendo el escándalo, y mi familia. Silencio total. Mi madre me mandó una carta una vez, garabateada en papel de estraza, ruega por nosotros, Mateo. Tu padre está enfermo del hígado. Vuelve y arrepiéntete. La leí bajo la luz tenue del piso de Javier, con él durmiendo a mi lado, y la rompí en pedazos. ¿Enfermo? ¿Y yo? ¿No estaba yo muriendo por dentro, con moretones que se desvanecían en la piel pero no en el alma? Esa noche, caminé solo por la playa de la Zurriola, las botas hundiéndose en la arena fría, y grité al mar, «Maldito seas, Dios, ¿por qué me hiciste así?» Las olas se tragaron mi voz, y por primera vez, sentí no rabia, sino una resignación helada. El punto de quiebre se acercaba, lo notaba en el aire, como la calma antes de la galerna, esa tormenta vasca que arrasa todo. Javier lo sintió también. Una tarde, mientras dibujaba planos en la mesa coja de su cocina, me miró y dijo, «Tenemos que irnos, Mateo. Mañana. He encontrado un curro en Donostia para mí, y tú puedes buscar en hostelería. Pero no aquí, no en esta ciudad que nos asfixia». Asentí, pero el miedo me paralizaba, dejar San Sebastián era traicionar mis raíces, el euskera que mi abuelo me había enseñado, el sabor del mar en la lengua. Sin embargo, quedarse era muerte lenta. Empaquetamos lo poco que teníamos: ropa, libros, la concha con nuestras iniciales y al amanecer, con el sol tiñendo de rosa la bahía, subimos a un autobús rumbo a Bilbao. Javier me tomó la mano en el asiento trasero, y por un segundo, creí en el futuro. Pero en el fondo, sabía que las sombras nos seguían. Bilbao nos recibió con su ruido industrial y su Guggenheim reluciente, un mundo de acero y arte que contrastaba con la piedra antigua de San Sebastián. Alquilamos un piso diminuto en el barrio de Santuchu, con vistas a chimeneas humeantes y el Nervión sucio fluyendo abajo como una vena abierta.
Javier empezó en una firma de arquitectos pequeños, diseñando extensiones para casas obreras, y yo encontré trabajo en un choco, sirviendo cenas a familias ruidosas que reían sin secretos. Por fuera, era progreso, caminábamos de la mano por el casco viejo los domingos, besándonos en plazas donde nadie nos escupía, y por las noches, cocinábamos pinchos improvisados con lo que pillábamos en el mercado de la Ribera. Esto es vida, Mateo, me decía él, con esa sonrisa que iluminaba sus ojos verdes como faros en la niebla. Y yo quería creerle, quería que el exilio voluntario borrara las cicatrices. Pero el pasado no se ahoga en el nervión, flota, viscoso y pegajoso. Las pesadillas venían en oleadas, mi padre atándome de nuevo, la Biblia abierta como una herida, mi madre susurrando arrepiéntete desde las sombras. Me despertaba sudando, con el corazón galopando, y Javier me abrazaba hasta que el alba nos devolvía la calma. Intenté terapia de verdad esta vez, en un centro LGTB gratuito del ayuntamiento, con una psicóloga llamada Maite que hablaba euskera con acento suave de Guipúzcoa. El trauma familiar es como una herida infectada, Mateo. Hay que drenarla, no ignorarla. En sesiones semanales, en una salita con pósters de banderas arcoíris y plantas mustias, desentrañé el nudo, el miedo a ser anormal que mi padre me había inculcado, el amor condicional de mi madre que me hacía sentir indigno. Lloré por primera vez en voz alta, no por debilidad, sino por liberación, y Maite asintió, estás sanando, chaval. Pero el perdón. Eso es tuyo, no de ellos. Javier era mi ancla, pero incluso él empezaba a resquebrajarse. El estrés del trabajo lo ponía irritable, llegaba tarde, con ojeras y blueprints arrugados en la mochila, y discutíamos por tonterías, el dinero que no llegaba, la suciedad del piso, mi tendencia a callar cuando el pasado me mordía. Una noche, después de una pelea tonta sobre quién lavaba los platos, me gritó, joder, Mateo, deja de actuar como si todo estuviera bien. Sé que piensas en ellos, en tu puta familia que te rompió cuando vas a soltar eso. Me quedé helado, con el estropajo en la mano, y respondí con veneno, ¿y tú, cuánto tiempo vas a fingir que Bilbao es el paraíso? Te veo mirando hacia el este, hacia San Sebastián, como si extrañaras tu vida fácil. Fue el primer golpe bajo, y el silencio que siguió fue peor que los gritos. Nos reconciliamos en la cama, con cuerpos que se buscaban perdón, pero la grieta estaba allí, ensanchándose como una falla geológica. Entonces llegó la carta. Una mañana de otoño, con hojas amarillas pegándose a las suelas en las calles empedradas, encontré el sobre en el buzón, letra de mi madre, temblorosa como sus manos. Mateo, tu padre está grave. El hígado le falla, los médicos dicen que no pasa de Navidad. Viene a verte, por favor. Por el alma de todos. La leí 3 veces, con Javier a mi lado sirviéndome café negro, y el mundo se inclinó. ¿Grave? Imágenes invadieron mi mente, él en la cama del hospital, tubos en los brazos, pidiendo absolución. Odiaba la culpa que me subía por la garganta, esa traidora que me susurraba vete, sé el buen hijo. Javier lo vio en mi cara, no vayas, Mateo. Es una trampa. Te romperán de nuevo. Pero el lazo sanguíneo es fuerte, como las raíces de un roble vasco, tira, aunque duela. Días después, tomé un tren de vuelta a San Sebastián, solo, con el billete comprado a escondidas. El viaje fue un tormento, el paisaje del País Vasco desfilando por la ventana, colinas verdes, pueblos dormidos como un reproche. Al llegar, la ciudad me recibió con su salitre familiar, el olor a mar que me erizaba la piel. Mi madre me esperaba en la estación de Amara, más delgada que nunca, con un abrigo raído y ojos hundidos. No hubo abrazo, solo un gracias por venir murmurado, y el trayecto en bus hasta el hospital de Donostia, donde el aire olía a desinfectante y muerte lenta. Mi padre yacía en una cama estrecha, amarillento como pergamino viejo, con monitores pitando su rendición. Al verme, sus ojos se abrieron, nublados por el dolor y la morfina. Mateo. Hijo. La palabra me atravesó como un arpón. Nos quedamos solos esa tarde, con la lluvia azotando la ventana como testigo. Él balbuceó excusas, lo hice por amor. Por salvarte del fuego eterno. Yo lo miré, con la mandíbula aún sensible de los recuerdos, y por primera vez, no callé. Me salvaste del infierno, papá. Me enviaste a él. Tus golpes, tus rezos. Me mataron más que cualquier pecado.
Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, y extendió una mano temblorosa. Perdóname, chaval. No supe ser padre. Tomé su mano, no por perdón pleno, sino por cierre, era áspera, como siempre, pero ahora frágil. Hablamos poco, de la pesca, de mi abuelo, de San Sebastián en verano. No mencioné a Javier, no hacía falta. Cuando salí, con el crepúsculo tiñendo la bahía de púrpura, sentí un peso levantarse, no todo, pero suficiente. De vuelta en Bilbao, le conté a Javier todo, acurrucados en el sofá con una botella de Chacoli. Él escuchó, tenso al principio, y luego me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, amor. Y estoy orgulloso. Pero el viaje había removido sedimentos, empecé a cuestionar si Bilbao era suficiente, si nuestro amor resistiría sin raíces. Maite, en terapia, me dijo, el perdón no borra el daño, pero te libera para elegir. Elegí, entonces, quedarme con Javier, construir desde las ruinas. Pero el destino, caprichoso como el mar, tenía otros planes. El invierno en Bilbao fue crudo, con vientos que ululaban por los callejones como almas en pena, y nieblas que engullían el Guggenheim hasta hacerlo invisible. Mi padre empeoró, llamadas semanales de mi madre, voz quebrada por el teléfono, tose sangre ahora, Mateo. Ven si puedes. Iba cuando podía, robando fines de semana del Choco, viajes en tren que me dejaban exhausto pero extrañamente vivo. Cada visita era un tira y afloja, él, más débil, balbuceando remordimientos entre toses, yo, ofreciendo pedazos de perdón como migajas a un pájaro herido. Mi madre rondaba, sirviendo cafés aguados y evitando temas tabú, pero una vez, en el pasillo estéril, me tomó la mano, lo siento, hijo. Debería haberte defendido. Sus palabras fueron un bálsamo tardío, y la abracé por primera vez en meses, oliendo a su perfume de lavanda y culpa. Javier lo soportaba, pero el resentimiento crecía como hiedra en las paredes de nuestro piso. ¿Cuánto más vas a darles, Mateo? Te chupan la vida como vampiros. Discutíamos en susurros para no despertar a los vecinos, reconciliándonos con sexo urgente que dejaba moretones de pasión, no de ira. Él tenía razón, en parte, cada viaje me desgastaba, me hacía dudar de nosotros. ¿Era justo arrastrarlo a mi caos familiar? Una noche, después de una llamada donde mi madre sollozaba que papá deliraba con demonios en la cama, Javier explotó, basta. Si tanto les importas, que acepten quién eres. A mí, a nosotros. Me quedé mudo, y él salió dando un portazo, volviendo al amanecer con olor a cerveza y arrepentimiento. No quiero perderte, pero no soporto verte destrozado. El clímax llegó en Nochebuena, esa festividad vasca de olencero y cordero asado que ahora sabía a cenizas. Mi madre llamó histérica, viene, Mateo. Tu padre quiere verte una última vez. Prométeme que vendrás. Javier, al oírlo, se plantó, ve, pero yo voy contigo. No más huidas. Dudé, el pánico subiéndome como bilis, pero asentí. El tren a San Sebastián esa víspera fue tenso, Javier mirando por la ventana, yo con las uñas clavadas en las palmas. Mi madre nos recibió en la estación, pálida como un fantasma, y al ver a Javier, se congeló. Tú. No hubo bienvenida, solo un trayecto en taxi silencioso hasta el hospital, donde las luces navideñas parpadeaban en la entrada como una burla. Mi padre estaba consciente esa noche, incorporado en la cama con una manta sobre las piernas huesudas. Al vernos entrar de la mano, su rostro se contrajo, no en rabia, sino en una mueca de comprensión tardía. ¿El chico? Javier. Pronunció su nombre como si quemara, pero extendió la mano libre de tubos. Javier dudó, luego la tomó, firme, y yo me senté al otro lado, el aire cargado de incienso invisible. Mi madre, en la puerta, se tapó la boca, lágrimas silenciosas. Miguel, ellos. Son familia ahora. Mi padre asintió débilmente, tosiendo flema oscura. Lo sé, Elena. Lo vi en sueños. El diablo no era él. Era yo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas como plomo, y por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un pescador roto por su propio miedo, criado en una era donde el amor como el nuestro era azote y exilio. Hablamos, o más bien, él divagó, recuerdos de mi infancia,
cuando me llevaba a pescar al amanecer y me contaba leyendas vascas de gigantes y lamias, promesas rotas de un padre que quería protegerme, pero solo supo herir. Perdóname, hijos. No supe amar bien. Yo lloré entonces, no por lástima, sino por el niño en mí que aún anhelaba su aprobación. Javier apretó mi mano bajo la sábana, su pulgar trazando círculos calmantes, y dijo lo impensable: Señor, Mateo es el mejor hombre que conozco. Y yo lo amo. Si eso es pecado, que Dios me juzgue a mí primero. Mi padre lo miró, ojos vidriosos, y murmuró: no hay pecado en el amor verdadero. Solo en el odio que lo niega. Fue su confesión, cruda y final, y el cuarto se llenó de un silencio sagrado, roto solo por el pitido de los monitores. Mi madre se unió entonces, sentándose al pie de la cama, y por primera vez, nos miró como familia, rota, pero entera. Quédense a cenar. Por él. Lo hicimos, en la cafetería del hospital, con platos de bacalao recalentado y luces fluorescentes, pero fue la cena más honesta de mi vida. Hablamos de todo, de Javier y sus diseños, de mi madre y sus costuras, de San Sebastián y sus tormentas. No hubo Biblias esa noche, solo risas forzadas y un brindis con vasos de plástico, por segundas oportunidades. Cuando volvimos a la habitación, mi padre dormía, pero su mano aún buscaba la mía en sueños. Salimos al alba, con Javier y yo enlazados, y en la estación, mi madre nos abrazó por primera vez a los dos. Cuídense. Y vuelvan. Esta es su casa. El tren de regreso fue catarsis, lloramos, reímos, planeamos. Lo hicimos, amor. Sobrevivimos. Pero el clímax no termina en euforia, deja resaca. Días después, mi padre murió en paz, rodeado de familia, y el funeral en la iglesia de Santa María fue un torbellino de condolencias y miradas curiosas. Javier estuvo a mi lado, mano en la mía, y los vecinos cuchichearon, pero mi madre los acalló con una mirada de acero vasco. Enterramos a mi padre junto al mar, con el Cantábrico rugiendo su requiem, y yo tiré una concha al agua, por los secretos que se llevaba. La primavera llegó a Bilbao como una redención tardía, cerezos en flor por el Arriaga, sol filtrándose por las nubes grises, y un aire que olía a esperanza renovada. Volvimos a San Sebastián más a menudo, no como exiliados, sino como hijos pródigos. Mi madre vendió la costurera, se mudó a un piso pequeño en la parte vieja, y empezó a tejer bufandas arcoíris para el colectivo LGTB local, un gesto pequeño, pero suyo. Nos visitaba en Bilbao, trayendo lotas ahumadas y historias de pescadores que ahora la llamaban la viuda valiente. Javier y yo, con el tiempo, compramos un taller diminuto en el casco viejo, él diseñaba, yo decoraba con muebles rescatados del rastro, convirtiéndolo en un espacio para parejas como nosotros, bodas civiles, fotos en la playa, vidas sin cadenas. Pero la curación no es lineal, hay recaídas, noches en que el fantasma de mi padre, no el moribundo, sino el iracundo, me despierta con Biblias en llamas. Javier lo sabe, me abraza sin palabras, y Maite, en terapia, me recuerda: el trauma deja ecos, pero tú escribes la melodía. Escribo, sí, un diario que empezó como catarsis y se convirtió en novela, páginas sobre un chico en San Sebastián que reza por normalidad hasta que el amor lo libera. Lo publico en una editorial pequeña de Vitoria, y el lanzamiento en la Feria del Libro de Donostia es modesto, 20 personas, vino tinto y abrazos. Mi madre está allí, con un ejemplar firmado, y dice: estoy orgullosa, hijo. De ti, de Javier, de esta vida que elegisteis. El precio se paga en sombras, mi padre se llevó su IHN a la tumba, pero su legado es el mío para llevar lecciones duras sobre amor condicional que me hacen valorar el incondicional de Javier. No ganamos la lotería, luchamos con facturas, con dudas cuando el mundo nos recuerda que no todos aceptan. Pero en las noches de galerna, cuando el viento azota las ventanas, nos acurrucamos y contamos historias, de besos en Ondarreta, de bíblicas arrancadas, de un mar que todo lo perdona. Hoy, caminando por la Concha con Javier, su mano en la mía bajo el sol pleno, miro el horizonte y no veo cadenas. Veo olas libres, como nosotros. ¿Fue todo un sueño? ¿O una pesadilla que nos forjó? No importa. Solo sé que rezar por ser normal fue mi error, ser yo, entero y gay en esta tierra vasca, es mi victoria. Y si Dios existe, que bendiga este amor que sobrevivió al infierno. O que nos deje en paz, al fin.